Su nombre era Sarani. Nació en Polonia y alcanzó la mayoría de edad mientras el Reich de Hitler barría Europa con la inexorabilidad de la marea. Su padre, Kem, era un zapatero de talento extraordinario. Podía crear un par de zapatos buenos y fuertes a partir de la basura. Este era un don inusual, y aunque vivían en una era más iluminada, muchos de sus vecinos creían que era al menos en parte magia. En algún momento, los vecinos decidieron colectivamente que Kem no solo podía encantar zapatos. Así que acudieron a él, pidiendo suerte, sabiduría, a medida que esa terrible marea de muerte se acercaba, seguridad. Kem era un zapatero tan exitoso que él y su esposa, Zofia, comenzaron a esperar que algún día pudieran ser ricos. Soñaban con una gran zapatería para Kem, con perros de raza para Sarani, jardines caros para su esposa, y con una casa grande y espaciosa para todos ellos. Parecía no solo posible, sino seguro, que la pura fuerza de la devoción y el talento de Kem crearía sin esfuerzo un final feliz, pero como pronto aprenderían, hay cosas que incluso el amor de un padre no puede prevenir o superar. Sarani tenía muchos amigos, así que naturalmente escuchó rumores de la benévola hechicería de su padre. Estas historias la asustaban y la emocionaban. Una noche, fue a Kem y le preguntó: «Papá, ¿es cierto que haces zapatos mágicos?» Él la subió a su regazo, riendo. «Quizás podría». «¿Pero lo haces?» Le alborotó el cabello. «Creo que lo hice una vez. Supongo que podría hacerlo de nuevo, pero solo para aquellos a quienes amo». Sarani encontró esta respuesta profundamente insatisfactoria. «¿Qué significa eso?» «Significa que el amor es la única magia real, cariño». Luego la llevó para que ayudara a Zofia. Sarani hizo lo que le mandó, aunque se sentía molesta e insatisfecha. Su padre siempre hablaba en acertijos y poesía sin sentido, pero eso, supuso, era el precio que se pagaba por un padre amable y gentil. Y era un precio bastante bajo cuando todo estaba dicho y hecho. Debido a que su padre era tan talentoso, su infancia transcurrió sin ser cegada por su herencia. No fue hasta su 11º cumpleaños que los vecinos comenzaron una campaña de acoso. Se construyó tan lentamente que apenas lo notaron, hasta que finalmente, un terrible día caluroso, el carnicero se negó a vender carne a Kem. «Todo agotado», dijo bruscamente. «Vuelva en otro momento». Kem no le dio importancia y pasó a la siguiente tienda, donde recibió la misma negativa. Probó otras tiendas, otros negocios, y cada uno lo rechazó. Al principio, Kem se negó a creer que algo andaba mal. Kem era un hombre terriblemente dulce y amoroso. Trabajador, honesto hasta la ingenuidad. Todo lo que quería era una buena vida para su familia. Cada día, año tras año, sus únicos objetivos eran mantener sus corazones felices, sus barrigas llenas y sus cuerpos cálidos y seguros. Pero incluso los padres perfectos no pueden convertir a los malos vecinos en hombres buenos y valientes. Y el ostracismo de la familia de Sarani continuó. Al principio, supusieron que era porque la familia de Kem era romaní, forasteros, indeseables, gente terrible, ratas, gitanos, tan bajos que estaban por debajo incluso de los judíos a quienes Hitler llamaba la tuberculosis racial del mundo. A medida que la comida escaseaba y la gente se asustaba más, se atacaban entre sí, expulsando incluso a sus vecinos más amables del grupo. Quizás la sangre gitana de Kem fue el problema al principio, y ya habría sido lo suficientemente malo. Pero luego algún vecino cruel, mezquino y asustado, informó que la madre de Sarani, Zofia, era judía. Los nazis llegaron poco después, arrancando violentamente a la familia de Sarani y a docenas de otros de la ciudad, forzándolos a un gueto frío y sucio lejos de su hogar. Zofia y Sarani lloraban todos los días, y Kem también por un tiempo. Pero el amor y el deber de un buen padre no conocen límites. Así que se recompuso y ejerció su oficio dentro de los confines del gueto. No tenía materiales para hacer zapatos nuevos, pero con unos pocos retales y trozos de basura podía hacer cualquier zapato como nuevo. Ahora, debido a Zofia, la familia había ido a un gueto judío. La mayoría de la gente allí se negaba a asociarse con Kem ya que era un gitano. Sin embargo, a algunos no les importaba su gitanismo, y llevaban sus zapatos a Kem regularmente.
Le pedían bendiciones, magia, y porque no podía hacer daño, porque creaba esperanza. Y la esperanza es algo hermoso. A veces, lo único hermoso que tenemos. Quien bendecía felizmente cada par que le traían. Los susurros de magia gitana y fraude sucio persistían, por supuesto, pero los clientes seguían viniendo, con la intención de comprar una última pizca de esperanza. Las oraciones no funcionaban, y la magia gitana se había convertido en su última defensa contra los horribles rumores que venían del este. Sarani no sabía cuánto tiempo vivió en el gueto, solo que probablemente no fue tanto como parecía. Hacia el final, Ken se obsesionó más que nunca con los zapatos. Específicamente, zapatos nuevos para Sarani y para Zofia. En la ciudad, no habría sido un problema. Aquí en el gueto, sin embargo, casi no había nada con que trabajar. Así que improvisó. Sarani no tenía el estómago para confirmarlo, pero sospechaba que algunas ratas y gatos sacrificaron su piel para esos zapatos. Ken trabajó durante semanas en los zapatos. Frenético y febril. «Los necesitas», le dijo a Sarani, «has crecido de los viejos, el invierno ya casi está aquí, y me condeno si no cumplo con mi deber contigo». Decía esto a menudo, al menos una vez a la semana, y lloraba cada vez. Finalmente, en su 13º cumpleaños, justo cuando la primera nevada amarga de la temporada caía de un cielo frío y de hierro, el tren llegó por su familia. Los nazis los metieron en vagones abarrotados y helados con cientos de otras personas. No había mantas en los vagones del tren, ni paja, ni siquiera paredes sólidas. Había agujeros perforados en la madera barata, y los tablones encajaban mal, dejando grandes grietas alrededor de las cuales florecía el hielo. Para entonces, los tres estaban terriblemente enfermos. Zofia era quien peor estaba. Una enfermedad profunda y húmeda que se le asentó en el pecho, apretándole los pulmones y robándole el aire cada vez que tomaba un respiro entrecortado. Esa enfermedad se llevó a Zofia la segunda noche. Murió con su frágil cuerpo acurrucado alrededor de Ken. Sarani sostenía desesperadamente las manos de su madre y les soplaba, rezando para que el calor pudiera revivirla. Pero no fue así. Y Zofia murió mientras la luna se levantaba sobre las colinas, derramando una luz fría e implacable a través de las grietas y agujeros del revestimiento. Sarani lloraba impotente mientras Ken, a su manera, igualmente impotente, comenzaba a trabajar. Sarani lloró hasta quedarse dormida. Ken trabajó durante la noche, trabajando sus manos rígidas y marchitas hasta el hueso. En algún momento a media mañana, Sarani se despertó, envuelta en los brazos rígidos de su madre. Se desenredó y notó que Ken le había quitado los zapatos a Zofia. Sarani gritó y usó todas sus fuerzas para intentar arrancarle los zapatos de su madre de las manos de su padre, pero Ken era demasiado fuerte para ella, demasiado decidido. No importaba lo que hiciera, él continuaba trabajando, impávido ante su furia. Tan profundo era el dolor de Sarani que ni siquiera sabía lo que Ken estaba haciendo, ni le importaba. Al cuarto día, al amanecer, el tren se detuvo. A su alrededor, los pasajeros supervivientes lloraban y gritaban y se aferraban a los cuerpos muertos de sus seres queridos perdidos. A pesar de su ira y su profunda sensación de traición, Sarani gateó hacia su padre mientras las puertas se abrían, cegándolos con la clara luz de la mañana. Ken la abrazó, susurrando garantías sin sentido mientras los guardias subían al vagón y arrojaban a todos. Habían sido depositados en un cruce de ferrocarril. Su tren, recién vacío, se alejó por donde vino. Otros dos trenes esperaban, sus motores enviaban nubes apestosas de escape al aire, por lo demás, prístino. Sarani no notó nada de esto. Solo era dolorosa y deliciosamente consciente de la hierba helada bajo sus pies, del claro sol amarillo y de la drástica interacción de luz y sombra azul en las montañas que los rodeaban. Un arroyo burbujeaba cerca. Corrió hacia él, con el corazón dolorido. Sarani no había visto agua corriente en lo que le parecieron 100 años. Se desplomó junto al arroyo. La hierba y la tierra blanda amortiguaron su caída. A pesar de su enfermedad, metió ambas manos en el arroyo y se salpicó la cara. Estaba terriblemente fría.
tan fría que le dolía la piel y le picaban los ojos y le enviaba un dolor agudo que le recorría el cráneo, pero era hermosa. Estaba limpia. Ken se acercó a ella y le apartó el cabello de la cara. Shirani. Shirani, mi querida, nos van a separar. Un horror y una desesperada tristeza se apoderaron de Sarani. Los oí, continuó. Las lágrimas brillaron en sus ojos. Sarani comenzó a llorar. Están separando a los hombres de las mujeres. Toma esto. Presentó los zapatos de su madre, solo que no eran los zapatos de su madre, al menos no del todo. Cuero nuevo y suelas resistentes brillaban a la luz de la mañana. Mientras ella lloraba, Ken le quitó los zapatos y le ató los nuevos. No te los quites, por nada ni por nadie, hasta que estés a salvo. Ató cada zapato, luego agarró la mano de Sarani. Te amo más que a nada, más que a mi vida, más que a Dios. Antes de que Sarani pudiera responder, los guardias llegaron y los separaron, porque hay cosas que ni siquiera el amor de un padre puede detener. Ella gritó y pataleó mientras la arrastraban. Su padre permaneció junto al arroyo, observándola con ojos atormentados. Solo entonces vio que su padre, su pobre e indefenso padre, estaba descalzo. Luchó, gritando a todo pulmón hasta que un guardia la golpeó en la cabeza con la culata de su rifle. Estrellas se dispararon a través de su visión. La oscuridad la venció. Sarani nunca volvió a ver a Ken. Se despertó a bordo del nuevo tren, a solo 15 minutos del campamento. A medida que los prisioneros salían del tren, los guardias los clasificaban en grupos. La gran mayoría de mujeres y niños fueron desviados hacia edificios bajos y grises que vomitaban humo al cielo. Sarani esperaba ir con ellos, pero uno de los guardias, de cara estrecha y cabello negro y lujoso, la apartó con una mirada de evaluación. Aunque estaba frágil y pálida, medio muerta de hambre y claramente enferma, la empujó hacia la otra fila, hacia los trabajadores de cuerpo fuerte. Los guardias quitaron anillos, papeles, baratijas y todas las pertenencias restantes a los otros prisioneros. Sarani esperaba que le quitaran los zapatos, pero simplemente la empujaron sin una segunda mirada. La vida en el campamento era un infierno helado y solitario, aunque rápidamente se hizo evidente que Sarani estaba decididamente menos congelada que sus compañeros. Aunque el invierno frío y mortal engulló el campamento, los nazis no dieron cuartel. Cada recluso, por enfermo, hambriento o frágil que estuviera, era obligado a trabajar. Incluso cuando los zapatos se desgastaban hasta la nada, la ropa se deshilachaba hilo por hilo. Los nazis hacían que los prisioneros realizaran trabajos inútiles y cruelmente sin sentido durante horas cada día. Las infecciones y las congelaciones proliferaban. En los peores días, Sarani observaba con horror cómo mujeres y hombres, delirando de fiebre, se arrancaban los dedos de los pies congelados uno por uno. Los dedos de Sarani nunca se congelaron. Los zapatos de su padre se aseguraban de eso. De hecho, ninguna parte de ella se congeló. No estaba cómoda, no, de ninguna manera. Pero estaba bien, incluso en los peores días. Los días más fríos. Los días en que se despertaba con lágrimas congeladas y cadáveres congelados de sus compañeros de celda, apenas se estremecía. Lo más asombroso de todo, las noches eran tolerables. Sarani creía que esto era la alucinación de una mente delirante, sin embargo, porque en las noches en que estaba más cómoda, sentía que algo cálido y líquido se arrastraba desde sus pies y se extendía por encima de su cabeza. A medida que el invierno continuaba, las visiones comenzaron a acompañar este calor creciente. Piel translúcida, suave y corta, como los gatos domésticos que había alimentado en el gueto. Aún más extrañamente, estrellas tenues brillaban dentro de la piel. Pequeños puntos amarillos centelleando en la suave y cálida oscuridad. Todavía podía ver los barracones a través de esta extraña piel invisible. Todavía podía escuchar los gritos de las mujeres a su alrededor, incluso los lamentos de los barracones de hombres. Pero se sentía aislada de todo. Separada. Protegida. Delirio o no, este calor le permitió descansar cuando nadie más podía. Y la mantuvo razonablemente sana,
incluso mientras la gente se marchitaba hasta convertirse en espectros congelados a su alrededor. Entristecía a Sarani, pero de forma distante. No tenía amigos en los barracones. Había visto cómo se escabullían y se robaban unos a otros, cómo saqueaban los cadáveres frescos cada mañana. Había visto a los otros reclusos mirando sus zapatos, visto la codicia en sus ojos, y tenía mucho miedo de que la mataran por ellos. Una brutal mañana de invierno, durante una misión inútil arrastrando troncos por todo el campamento, escuchó algo tan hermoso que pensó que era una alucinación. Una voz suave y dulce, que subía y bajaba, una hermosa canción sin palabras. Sarani miró a su alrededor. El guardia no le prestó atención. Estaban miserablemente fríos y profundamente disgustados, pisando fuerte y conversando entre ellos mientras los reclusos trabajaban. El guardia de pelo negro estaba allí. La miró una vez, luego volvió su atención a su compañero. Sarani vio su oportunidad y se escabulló. Encontró al cantante pegado a la valla del barracón más lejano. Era pequeño y frágil, apenas más alto que Sarani. Su rostro estaba terriblemente pálido y monstruosamente delgado, pero sus ojos eran hermosos y amables. Como ella, vestía un uniforme raído, a diferencia del suyo. Estaba adornado con un triángulo rosa descolorido. Sarani pensó que era bastante bonito y se lo dijo. Él sacudió la cabeza aturdido, luego sonrió. Sarani escaneó el área. Los guardias todavía estaban ocupados. Así que se inclinó, rodeó con los dedos el alambre congelado de la valla y dijo, «Tienes una voz hermosa. ¿Cuál es tu nombre?» El hombre sacudió la cabeza e hizo sonidos sin sentido. Cuando ella no entendió, cantó una escala rápida y líquida, manteniendo la boca abierta. Fue entonces cuando vio que no tenía lengua. Una profunda tristeza la aplastó, la peor que había sentido desde que la habían alejado de su padre. Metió su muñeca huesuda por la valla, e impulsivamente, agarró las manos del hombre mudo. Él la agarró con ambas y apretó. Las lágrimas cayeron por su rostro y sonrió de nuevo. Levantó una mano, asegurándose de tener su atención. Luego se inclinó y rastrilló con la punta de un dedo la tierra, deletreando su nombre. Lucas. Un cielo gris y plano brillaba sobre un cabello negro familiar mientras él se abalanzaba, separándolos y arrastrando a Sarani. Para entonces, Sarani ya sabía que no debía luchar. No pudo evitar mirar por encima del hombro. Lucas del Triángulo Rosa se puso de pie torpemente, luciendo conmocionado y enojado. Así fue como Sarani conoció a su único amigo en todo el campamento. Todos los días iba a verlo, trayéndole restos de comida, al principio trozos de su propio tazón, luego regalos del guardia de cabello negro. Lucas no podía hablar, pero escribía bien y rápido. Era un cantante de Berlín, de solo 19 años. Había sido encarcelado por comportamiento homosexual. Cuando se lo reveló, la miró ansiosamente, esperando un juicio que nunca llegó. A Sarani no le importaba. El amor era la única magia real en el mundo, y no le importaba quién compartiera amor con quién. Los hombres con los triángulos rosas eran torturados y sometidos a experimentos horribles, más aún que los otros prisioneros. A Lucas le habían inyectado todo tipo de químicos y venenos. Cuando eso falló, los nazis le habían hervido su masculinidad para que nunca más pudiera practicar su perversión. Otros habían sido utilizados como objetivos para los oficiales de las SS en entrenamiento. El propio Lucas no estaba seguro de por qué o cómo estaba vivo. Ahora estaba delgado, enfermizo y lisiado. Lo demostró quitándose sus delgadas zapatillas, revelando varios dedos de los pies que le faltaban. Todos los días, Sarani le cogía la mano a Lucas y deseaba, desde el fondo de su corazón, un segundo par de zapatos mágicos. Su amistad fue rápidamente notada. Al guardia de cabello negro no le gustó su vínculo, y pronto dejó de enviarla al lado del campamento de Lucas. Los guardias encontraron a otras mujeres más enfermas, para realizar sus tareas inútiles y confinaron a Sarani a los barracones. La enfureció, pero también fue un alivio. Podía dormir más,
Podía perderse en el suave y elegante pelaje y las cálidas estrellas de su invisible capullo de zapatos. Cuanto más tiempo pasaba dentro de él, más cálido parecía. Una noche, por impulso, extendió la punta de su dedo y comenzó a acariciar nerviosamente el aire a su alrededor. Sus dedos no tocaron nada, pero un calor notable creció a su alrededor. Después de un rato, un zumbido bajo y reconfortante reverberó por sus huesos, una melodía física, y la adormeció. Aún así, Sarani encontraba poca alegría en su situación. Se vio obligada a holgazanear, revolcándose en una comodidad relativa que no podía compartir, mientras mujeres más enfermas sufrían y morían. Y empeoró. La comida escaseaba, sin embargo, el guardia de cabello negro insistía en darle restos de comida de su mesa. Ella lo odiaba por eso, y todos los días se prometía tirar la comida al suelo y pisotearla. Pero todos los días tenía demasiada hambre. Todos los días aceptaba sus pequeños favores, incluso mientras los demás reclusos morían de hambre. Era peor, de alguna manera, que cualquier otra cosa por la que hubiera pasado. Sus únicos consuelos eran los pensamientos de sus padres, sus recuerdos de Lucas, por supuesto, su extraño guardián invisible en forma de zapato. Se había acostumbrado a acariciarlo todas las noches, agradeciéndole a él y a Ken por su protección. A medida que el invierno se desvanecía lentamente en una primavera fresca y amarga, sus compañeras de celda seguían muriendo. Al principio, los barracones se reponían, pero incluso eso se detuvo. Si era porque los nazis realmente habían logrado matar a todos los judíos, o porque estaban desviando a nuevos prisioneros a otros campamentos, ella no lo sabía. Todo lo que sabía era que una noche, su última compañera murió, dejándola sola en los barracones helados. Mientras yacía en su delgada y fría cama, acariciando soñadoramente a su protector invisible, la puerta se abrió con un estrépito y entró el guardia de cabello negro. Sarani se sentó, deseando que su corazón dejara de latir con fuerza. El familiar calor se evaporó, encogiéndose hasta sus zapatos y desapareciendo. El frío la invadió como una marea oscura y cruel, y por primera vez desde que entró al campamento, Sarani comenzó a temblar. El guardia se acercó, sus botas chasqueando contra el suelo duro. La luz de la luna se reflejó en su cabello negro, volviéndolo un plateado azulado. Se detuvo ante su cama. «Perra», dijo suavemente. Sarani retrocedió. Su voz era extraña, casi soñadora. «Puta asquerosa y provocadora. Todos los días te muestro. Todos los días te doy comida de mi mesa. Me quedo sin nada para que tú tengas algo». Indicó con enojo los barracones vacíos. «¿Ves? Eres la única que queda. Eso es gracias a mí. Te salvé la vida. Te estoy salvando la vida». Le envolvió la mano alrededor de la garganta, un gesto falsamente tierno y gravemente amenazante. «Nunca me agradeciste. Pero lo harás esta noche». El guardia la empujó hacia abajo. De repente, Sarani se inundó de calor, un calor ardiente y purificador. El guardia chilló y retrocedió, cayendo al suelo. Se levantó, con los ojos encendidos a la clara luz de la luna de primavera, y cargó. El calor desapareció repentinamente de ella. El pánico la inmovilizó. El hermoso mundo se había ido. El calor había sido la última resistencia de su guardián, y finalmente había terminado. Cerró los ojos, esperando el final mientras el guardia gritaba de rabia. ¿Era terror? Volvió a gritar, pero se quedó en silencio demasiado rápido, casi como si lo hubieran cortado. Siguió el silencio. Después de mucho tiempo, Sarani finalmente abrió los ojos. Ante ella, apenas visible en la oscuridad, había una forma ondulante cubierta de suave pelaje oscuro y estrellas brillantes. El guardia no estaba por ningún lado. Después de un rato, el pelaje estrellado se envolvió a su alrededor. El calor, hermoso, relajante y caliente como un día de verano, la envolvió, junto con un profundo cansancio. «Gracias», susurró Sarani, y se quedó dormida. El campamento fue liberado poco después. Sarani seguía siendo la última en su barracón, pero lejos de ser la última en el campamento.
salió por la puerta, abriéndose paso entre el caos para ignorar el horror en los rostros de los soldados a su alrededor mientras buscaba a Lucas entre la multitud. Finalmente, lo vio. Su rostro se iluminó con una sonrisa y corrió, pero rápidamente vio que algo andaba mal. Su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido cuando comprendió. Lucas estaba al lado equivocado de la valla, todavía aprisionado. La miraba con miedo y una serenamente profunda tristeza. Atemorizada, Sarani corrió hacia uno de los soldados y le tiró de la manga. Él la miró a regañadientes, incapaz de ocultar la repulsión en sus ojos. Ella señaló desesperadamente a Lucas y simuló abrir una puerta. El rostro del soldado se endureció. No hay criminales, dijo. ¿Criminales, entiende? Ellos se quedan aquí. Luego le dio una palmadita torpe en la cabeza y se alejó. Sarani corrió hacia 100 guardias, tal como su padre había ido a 100 tiendas hace una eternidad. Algunos rieron, un puñado la abrazó, la mayoría, sin embargo, repitió bruscamente las palabras criminales. Pronto, demasiado pronto, llegó la hora de irse. Y todavía, Lucas languidecía detrás de la valla. Ella sobreviviría. Pero Lucas, el pobre, dulce y frágil Lucas, seguiría sufriendo. Recorrió con las manos la valla, buscando a tientas un punto débil, un agujero, cualquier cosa que pudiera abrir. Pero no había nada. Después de un rato, Lucas le tomó suavemente las manos y comenzó a cantar. Sarani sollozó. Pronto, la fina voz sin palabras de Lucas vaciló, luego se quebró, y él también estaba llorando. De repente, Sarani tuvo una idea. Un soldado se le acercó nerviosamente. Es hora de irse, dijo. Sarani se sentó y, febrilmente, comenzó a desatar sus zapatos. El soldado observó, desconcertado, cómo ella se quitaba los zapatos y los lanzaba por encima de la valla a Lucas. Póntelos. Fue una batalla mantener su voz firme, una que casi perdió. No te los quites. Nunca te los quites. Hasta que estés a salvo. Lucas la miró, asustado, herido y terriblemente confundido. Póntelos, gritó ella. Esto rompió su parálisis, y él hizo lo que le pidió. Lanzó sus gastadas zapatillas y se ató las botas, aunque eran zapatos de mujer y le quedaban bien porque tenía los pies estrechos y casi no tenía dedos. Luego el soldado se la llevó. Incapaz de evitarlo, Sarani miró por encima del hombro. Lucas se aferraba a la valla, viéndola irse. Quizás fue su imaginación, pero ya no parecía estar temblando. Lucas sobrevivió y el esposo de Sarani la ayudó a traerlo a América. Lucas, a quien afectuosamente llamaban tío Luke, vivió con los abuelos de Sarani el resto de su vida. Cuando lo encontraron, ya no tenía los zapatos. Con gran vacilación, escribió que había pasado las botas a un amigo, uno destinado a permanecer encarcelado mucho después de que el propio Lucas fuera liberado. Temía que Sarani lo odiara por ello, pero ella solo sonrió. Porque el amor es magia. La magia es amor. Y aunque el sacrificio de un padre no siempre puede salvar el mundo, puede salvar las vidas de sus hijos y de sus seres queridos. Y así fue.